Y muy bienvenidos todos. Bueno, sí, la verdad que entre la suba de los combustibles, que entre lo que puede llegar a subir o va a subir el gas, claro, uno piensa en lo que fueron las promesas de campaña con respecto a tarifas y demás. Y vos decís, bueno, no se está pareciendo mucho porque el cambio que introduce la LUC en lo que tiene que ver con la regulación de precios, cómo modifica la URSEC, la URSEA, perdón, que es la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la forma de llegar al precio de paridad de importación, hoy, ¿qué provoca? Que hoy esté más caro. Algún día va a estar más barato, obviamente, ¿no? Si seguimos un poco la línea de la lógica de esta modificación. Pero hoy lo que siente tu bolsillo es que está más caro. Lo mismo va a ocurrir o similar con el gas. Se mintió, no entendemos, hay que profundizar un poco en la explicación para que cierre qué es lo que está pasando. Bueno, vamos a estar hoy justamente arrancando el programa con este tema. Antes vamos a escuchar cómo hace justamente el cambio en la metodología para determinar el PPI la URSEA. Mira el informe. La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua presentó su informe del periodo que va del 16 de junio al 15 de julio. La ley de urgente consideración definió que el precio de los combustibles pase a ajustarse mes a mes, vinculado al precio de paridad de importación que calcula la URSEA. Tiene en cuenta el precio de importación del petróleo más los impuestos y la mezcla con bioetanol. Con ese mecanismo, tras el aumento del 12% en el precio de los combustibles de junio, en julio hubo otro de 0,5% en naftas y 0,9% en gasoil. Ahora la URSEA estima aumentos para agosto de $1,93 en la nafta Premium 97, de $1,92 en la Premium 95, de $1,37 en el gasoil y $3,25 por litro en el supergas. Son alzas que superan el 3%. Si se agrega costos de transporte y bonificaciones de estacioneros, los aumentos al público serían de 2,6 y 2,8% para las naftas, 3% para el gasoil y casi 7% el supergas. Además del informe de la URSEA, el Poder Ejecutivo, que es quien debe tomar la resolución final, recibe uno de ANCAP. Bueno, a veces es todo muy técnico y resulta difícil poder entender realmente por qué sale más cara la nafta, si en realidad se había planteado que el cambio que introducía la LUC iba a ser beneficioso justamente para el país, no solo para el bolsillo si cargas nafta, para las producciones nacionales, ¿no? Todo lo que supone combustible, la utilización de combustible. Para eso nos está acompañando el vicepresidente de ANCAP, nuestro ex querido compañero de programa, Diego Durán. ¿Cómo estás? Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo hay que entender esta situación? ¿En qué lógica? Siempre primó aquello de, obviamente, bueno, poder regular en forma independiente con el criterio de máxima eficiencia, ¿no? Pero bajar ese concepto a tierra hoy, ¿cómo es? A ver, primero que hoy los combustibles, hay un viejo método y hay un nuevo método. Sí. El nuevo método lo que establece es que el mercado internacional fija los precios. Cuando tengan que bajar, bajan, y cuando tengan que subir, suben. El viejo método era un método donde se ajustaba los precios cada 6 meses, era lo que se hacía cada 6 meses, y ahí se fijaba un aumento que incluso, si tomamos como referencia el año 2017, se aumentaron por encima del precio del valor del crudo 200 millones de dólares que lo pagó la ciudadanía en el surtidor. Este método que tenemos ahora, o sea, el método nuevo, es un método que te va a fijar transparencia. Si tú querés comprar cuando el precio baje y abastecerte, lo vas a poder hacer. Si tú tenés que poner un precio, en definitiva, que va a ser el mercado internacional, que es el que lo regula, bueno, los precios subirán. En definitiva, ANCAP ya no fija los precios. Esto hay que entenderlo porque siempre en torno a la fijación de precios hay mucha interpretación sobre los temas. Y la realidad es que quien fija los precios es el Poder Ejecutivo, previo informe preceptivo de la URSEA. Bien. Y nosotros somos ¿Pero no regulados. lo hacía antes también? A ver, la URSEA antes tenía otros ANCAP. cometidos. Antes la URSEA tenía otros cometidos. Nosotros también elaboramos nuestro propio informe, en definitiva, por los precios internacionales de mercado, sí, que son los que regulan la situación. Ocurrió que hace una semana, un poquito más, el otro lunes,
hubo una situación puntual, una reunión que hubo de la OPEP en Austria, y que allí lo que decidieron, y eso generó un efecto hacia la baja. Pero fue un efecto de un día, eso no es lineal. Nosotros tenemos hoy los precios de los combustibles que se fijaron a 68 pesos hace 45 días atrás. Es decir, hoy tenemos el precio actualmente, el precio de mayo y junio, es decir, entre el 15 de mayo y el 16 de junio, son los precios actuales que están rigiendo en el país. Esos precios los fijó el Poder Ejecutivo en virtud de un ajuste de precios conforme al valor del crudo internacional. Lo que pasó es que nos vino una pandemia, una situación insólita en el mundo. El año pasado los precios se mantuvieron estables, cuando había que subirlos no subieron, porque la decisión, pese a que aún no estaba rigiendo este nuevo método, fue no aumentarlo por la pandemia. Es decir, han pasado 2 años y medio en las gasolinas donde los combustibles no han aumentado, es decir, las naftas no han subido. Eso se dio y tuvimos un ajuste de enero y el ajuste de junio. El de julio fue levemente, que el Poder Ejecutivo decidió no tocar el supergas. Entonces, en definitiva, la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo, que es quien define los precios preceptivos Bien. de acuerdo al crudo y al valor internacional. Bien, ¿por qué se instala en el debate cuando se trata de analizar este tema y se hace referencia a lo que es la fijación de un precio teórico versus real? A ver, hoy no tenemos la libre importación. Entonces, este nuevo mecanismo es cual si viniera un importador, cual si compráramos el producto a un importador virtual y tuviéramos... El producto y terminada en la planta de distribución de ANCAP. Exacto. O sea, toda la cadena. Toda la cadena, pero ese producto, en definitiva, hoy lo que tenemos es como que tuviéramos un importador virtual. Sí. Hoy no tenemos la liberación, tenemos un régimen monopólico y ese importador virtual son los precios internacionales que rigen el mercado de los commodities y es lo que se fija. Ese lunes, como yo hacía referencia... Precio de paridad de pasó, importación, eso es lo que justamente... Exacto. Ese lunes yo hacía referencia, hasta la soja bajó, pero fue un día. Luego se mantuvo al alza a nivel de precios internacionales. Nosotros no movemos la aguja de lo que es la situación coyuntural. 99 mil millones de barriles se producen en el mundo por día y nosotros tenemos 1,2 millones por mes. Es decir, para el Uruguay lo que rigen son el mercado internacional y eso es lo que se fija. Cuando bajen, bajarán. El tema, lamentablemente, es que por esta coyuntura post-pandemia, pandemia en el medio, no ha favorecido al nuevo método porque los precios internacionales han ido al alza. Bien, ¿y qué tanto pueden influir los componentes, no sé, impuestos, subsidios, a la hora de calcular Bien. las tarifas, por ejemplo? A ver, ¿Se diluyen o inciden significativamente? en este momento, lo que sería, se le llama el X, Sí, el que es factor el factor X, es el sobrecosto o los costos sociales que históricamente ANCAP se viene encargando. Entre ellos está el Portland, el GLP y Alur. Esos sobrecostos que tiene ANCAP se le dio un número que es 2,97 en el valor de los combustibles. Aún eso no... ¿Y eso va a cambiar? ¿Puede cambiar? ¿Se quiere cambiar? Bueno, eso va a depender del Poder Ejecutivo que está evaluando todas las posiciones y toda la situación coyuntural de los precios. La realidad es que son sobrecostos. A ver, cuando decimos que tenemos los combustibles más caros de la región, no podemos comparar la situación de Uruguay con la de Argentina, porque Argentina tiene, o Brasil, hay impuestos diferentes sobre los combustibles, hay sobrecostos diferentes, entonces la realidad es totalmente distinta. Entonces lo que tenemos que fijar es cuál es el precio internacional. Hoy estamos a un precio internacional que fue lo que se fijó para el ajuste del mes de julio, que fue levemente, muy leve el aumento. Entonces la situación que tenemos hoy es que hay un alza en el valor promedio del crudo y la verdad eso es lo que manda en el mercado internacional, como manda con la soja y como manda con otros productos a nivel internacional. En la pandemia, Uruguay
en la pandemia, Uruguay y ANCAP llegó a vender por debajo del precio internacional. Yo recién marcaba la diferencia. Hoy, y eso fue previo a la aplicación del método actual, porque estábamos en pandemia y porque el Poder Ejecutivo entendió una situación coyuntural. Sí, porque esto arranca en el 2021, este año, ¿no? Exacto, esto arranca en este año, pero si bien el año pasado pudo haberse hecho algún ajuste, el Poder Ejecutivo decidió no hacerlo. No ajustar los combustibles significa bajar. Yo sé que esto es difícil de entender, pero la inflación, que estaba en el entorno de los 9,9, 9,8, al no aumentar los combustibles, es una deflación de costos tanto para la producción como para quien va al surtidor y carga gasolinas para una moto, para ir a trabajar, y esa ha sido la realidad del mercado. Hoy nos rige que tenemos garantías, seguridad y transparencia. Ese es el mercado actual del nuevo método. El viejo método era fijar precios, incluso constantes, pese a que internacionalmente bajaba, se mantenían o subían. Y así fue que en el 2017, yo lo tomaba como referencia, se logró hacer caja para las arcas de ANCAP y obviamente para rentas generales. Entonces ANCAP históricamente ha sido una válvula de escape de rentas generales. Hoy esos aumentos que antes pasaban ya no ocurren. Hoy acompasan el mercado internacional. Bien. A ver, preguntas. Selva. ¿Qué tal? Bueno, la primera pregunta es, ¿cuánto representa el IMESI, el impuesto en los combustibles? ¿Cuánto representa? ¿Qué porcentaje representa en el valor que pagamos todos los ciudadanos? Y la segunda pregunta tiene que ver con el tema de la desmonopolización de ANCAP, que es una vieja consigna planteada por el herrerismo durante muchos años y que prácticamente en este periodo en la coalición ha tenido más bien el freno de Cabildo Abierto, si no me equivoco. No sé si alguien del Partido Colorado ha estado en contra de ese tema. Porque quiero recordar que Uriarte en junio habla de cómo el gobierno hizo el esfuerzo de no aumentar los combustibles para favorecer al sector productivo, al agro en concreto, que fue uno de los sectores que más creció en este país en medio de la pandemia, y por suerte, digo, me alegro de que haya crecido, pero quiero decir que notoriamente él dice, gracias a que el gobierno hizo el esfuerzo de no aumentar el gasoil para la siembra, para el periodo de siembra y de cosecha del agro. Es decir, que cuando el gobierno quiere, sí puede hacer el esfuerzo para que un sector se vea beneficiado. Y es decir, que el gobierno interviene en el precio. No es que lo hace solamente en base a lo que tú decías, a transparencia y a paridad del mercado. Cuando quiere, no lo sube para favorecer un sector. Y así lo favoreció, como dijo Uriarte. Y lo agradeció, obviamente, porque dice, justo cuando más se gasta gasoil es en el periodo de siembra y cosecha. Y lo otro que me importa mucho es qué papel juega el IMESI, porque a diferencia de otros países, el IMESI es un impuesto que grava a los combustibles y que los grava bastante. Bien. ANCAP no se encarga del IMESI, es economía que se encarga del IMESI. No, yo sé, pero ¿qué representa? Forma parte de un paquete económico. Yo quiero contestarle. Sí, sí. El IMESI no lo fija ANCAP. El IMESI es un histórico, que se ha aplicado siempre a los combustibles, que no lo inventó esta administración, no lo inventamos nosotros. No, en el 96 se inventó. El IMESI no lo inventamos, esta administración no lo inventó, o sea, esta administración actual no lo inventó. El IMESI se aplica sobre los productos y es una realidad que hoy tiene la economía nacional. Punto. Podría tocarlo esta administración, ¿no? Podría reducirlo para bajar el costo del combustible. En todo caso, el tema de los impuestos, el tema del impuesto y el IMESI... El IMESI es para el alcohol, para las bebidas, para los autos de lujo. ¿Sabés qué subsidia? Claro que subsidia, pero la pregunta es, ¿podría tocar? ¿A dónde va lo que se recauda por IMESI? Porque como ella... ¿A transporte? En algunos casos sí, en otros no. El IMETOP se lleva un porcentaje nada más del IMESI, el otro va a rentas generales. El IMESI ha sido un histórico que forma parte de los precios y que por tanto es un impuesto que ya está fijado y que lo que hace es cumplir con los objetivos y la estructura del Estado y, por ejemplo, pagar jubilaciones. ¿Y cuánto representa? Tiene una representación importante. Si me permite, son varias preguntas en una. Sí. Tiene una representación importante en los precios de los combustibles. Y lo otro que usted hablaba de cuánto y por qué el
el gobierno dice para unos sí y para otros no, lo que yo le quiero decir es que el gobierno fijó para todos por igual. En el momento de la pandemia había una merma de volumen. Nosotros estuvimos 14% por debajo de los volúmenes normales. Recién hoy estamos recuperando el volumen, recién hoy, luego de una situación coyuntural. El mundo se vino a pique, la situación de las refinerías en el mundo, llamaban a ANCAP para ver si ANCAP podía tener lugar para abastecer otras refinerías de la región. No había lugar donde abastecer cuando salta la pandemia en marzo de este año, en marzo del año pasado. Esa situación coyuntural no le permitió bajar los combustibles. Ahí en ese momento el método de fijación era el método anterior, no el método actual. Por eso hay muchos componentes en su pregunta que tienen que ver con un histórico de lo que es el IMESI, que hoy forma parte de la fijación de los precios, que ha sido así, que eso va a rentas generales y que eso depende de la economía nacional, porque así es lo que se ha establecido. Otra situación es lo que pasó con la situación coyuntural de pandemia, que el gobierno decidió no aumentar los precios en esa situación de pandemia en la que estábamos todos. ¿Cuánto representa, de nuevo, en el valor de la nafta y del gasoil el IMESI? ¿Qué porcentaje de impuesto es? Sí, tiene un porcentaje. ¿Qué número es? Sí, tiene un porcentaje. Sí. ¿Cuál? Pero ¿Cuánto? Tiene un porcentaje, pero ¿qué es lo que quiere llegar usted? A saber, ¿cuál es el número? ¿Qué representa? Es decir, ¿es un 60, es un 30, es un 10, es un 15? A eso pregunto. Sí, hay un porcentaje. ¿Cuánto es? Importante que lo representa, sí. ¿Cuánto? Es importante de economía que lo representa. Lo que pasa es que en el valor diferencial de la fijación del precio tiene muchos factores. Yo le tengo que hablar del método viejo y del nuevo método, ¿no? Si le hablo del nuevo método, que es lo que usted me quiere preguntar, en la fijación de precios usted tiene... No, el IMESI no tiene nada que ver con el nuevo método. El IMESI está por decreto, como usted lo dijo muy bien, desde el año 1996 existe el IMESI, que no abarca solo los combustibles, abarca un conjunto de bienes. Yo lo que pregunto es, ¿cuánto cuesta el IMESI a los uruguayos y si se puede o no se puede tocar el IMESI del combustible? Esa pregunta no es para mí. Porque eso para eleva... la pregunta es para economía. Y bueno, y estamos hablando de economía. Se lo hubiera preguntado a Sendic, a Martínez, se lo pero él me lo dice. Venís a preguntar a un vicepresidente de ANCAP. Pero de este que lo diga el gobierno, vicepresidente. al ministro de Economía. Pero es Que un lo tema diga el de economía, vicepresidente. no es un tema de ANCAP. Y todos lo que estamos hablando es de economía, porque en realidad, como tú dijiste muy bien, ustedes no fijan el precio. Bueno, lo fijan en base a que Pero economía aparte no hay armó no hay el PPI. gobierno que retire un impuesto que ya está fijado. Bien. A eso. Hacemos No, una pausa, no lo hizo él. y ya retomamos. Ya venimos. Ahora, no discutan en la tanda, que después hay que discutir cuando se regrese. No tengas que